Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio en el dormitorio, nada, no es gran cosa porque lo único que quiero es darle un toque más primaveral, cambiar un poquito pues lo que son los textiles, dar algún toque decorativo y también os voy a enseñar la pieza que faltaba en mi habitación que por fin ha llegado. Así que nada, voy a comenzar, primero comenzar con esta pieza para que ya la veáis y así ya luego sigo con el resto de la habitación. Así que vamos allá. Por fin, después de tanta espera, por fin me ha llegado. Muchos habéis acertado de que era un sillón o butaca o silla, como lo queráis llamar. La encargamos en enero, bueno, me la regaló mi chico por mi cumpleaños, que yo la quería y él me la regaló. Entonces la pedimos, pero como no había en stock, la tenían que pedir, entonces tardaba un mes y medio, que es lo que ha tardado en llegar. Entonces nada, ahora ya la tengo aquí, estaba súper contenta, la verdad es que aún me esperaba que llegase el jueves, día 29, que era la fecha prevista, pero bueno, ya la tengo aquí. Voy a montarla, es súper fácil, solamente hay que poner 4 tornillos para colocar las patas y ya está. No os he dicho antes, es de la tienda Jysk o Jysk, como cada uno le quiera llamar. Y bueno, si tenéis la suerte de que vais a la tienda y tenéis que hay en stock, pues la podéis llevar, pero si no, pues ya os digo que tarda bastante en que la traigan. Las patas son de aluminio, aunque parecen de madera a simple vista, pero no, son de aluminio, lo que pasa es que están muy bien hechas. Luego os las enseñaré de cerquita para que la veáis. Así que nada, me voy a poner con el montaje, que es bastante sencillito, y ahora continuamos. Bueno, no me digáis que no es bonita, por favor. Me encanta el tamaño, todo ha quedado justo. Bueno, ya me fui con las medidas de que pudiese quedar ahí bien. Las patas, aunque parezcan madera, no son madera, son de hierro, pero están muy bien hechas, imitando la madera. De lejos parece que es madera, solo se nota si la tocas. Y bueno, la cogí así, he estado mirando mucho hasta decidirme cuál me gustaba. Me decidí por esta porque es alta, la parte de la espalda, es como, no llega a ser un sillón orejero, pero es muy parecido. Y para el tema, por ejemplo, nosotros queríamos este rinconcito pues para leer o para estar aquí descansando un rato, lo que sea. Apoyar bien la espalda y la cabeza sobre todo, porque hay muchas que son
que no llegan hasta arriba del todo, como que son muy bajitas de la parte de atrás y la cabeza como se queda en el aire. Entonces no me gustaban porque al final eso da dolor de cuello, dolor de espalda y de todo. Por eso me decidí por este modelo. Entonces, nada, he estado un mes y medio esperándola, o casi más de un mes y medio, pero ha merecido la pena. Me encanta y nada, este va a ser un rincón muy bonito a partir de ahora. Así que nada, continuamos. Lo primero que quiero hacer es cambiar la ropa de cama, pero bueno, no es toda la ropa de cama porque voy a dejar la funda nórdica, la que tengo blanca. Creo que haber puesto la funda blanca me da mucho juego para combinar con muchas opciones, tanto de manta, de play, de fundas de cojines, etcétera. Si la pongo en un tono, por ejemplo, la compro rosa, pues ya me limito más a que poner cosas que combinen durante todo el año con lo que sea rosa. Entonces, si no queréis estar cambiando la funda nórdica cada 2x3, yo os recomiendo que la compréis en blanco o en un tono beige, que es la otra que yo tengo, un tono crudo, que pega con casi todo. Y de esta manera podemos combinar mejor todo lo que son cojines. Por ejemplo, yo voy a poner este, que lo compré en Zara Home en las rebajas. Los que me seguís por Instagram, no sé si os acordáis que os lo enseñé, que estaban en las rebajas, aunque eran de primavera, igual son de primavera del año pasado y los tenían en rebaja. Me extrañó bastante porque digo, ya ahora que viene el buen tiempo, que precisamente estos así que sean más primaverales los tengan en rebaja, me extrañó. Pero bueno, compré este y otro más. También voy a añadir estos de aquí, que son de Teddy. Estos los tengo hace muchísimos años. Son de estos de lentejuela que por un lado hacen como doradito y por el otro como un rosa nude, así muy apagado. Y por la parte de atrás son como de terciopelo. Los compré creo que antes de mudarme aquí a Valencia. Los tenía desde que viví en Barcelona. O sea que llevan muchos años conmigo. Los tenía guardaditos. Y creo que con la decoración que voy a poner combinan muy bien. Son simplemente decorativos y ya está. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la lámina del cuadro. Voy a poner una más acorde con la temporada, ya que esta no pega mucho. También las láminas nos dan mucho juego a la hora de decorar para cualquier tipo de espacio. Ya sabéis que yo soy súper fan de decorar con láminas. Hacen bonita una estancia, agradable, depende también la imagen que pongamos, pero normalmente suelen vestir muy bien las habitaciones y depende también de cada uno como la tenga, con su gusto y con su estilo. Yo voy a poner esta de aquí, que es un paisaje así muy primaveral, con tonos rosas para que me combine con la decoración que tengo. Y una vez colocado ya el cuadro, voy a cambiar también lo que tenía en las mesitas de noche. Voy a poner este arreglo de flores, de rosas que hice para San Valentín. Los cuadernitos famosos que siempre forro para decorar. Esta vez he usado un poco del papel de pared, este que tengo en el comedor. Pues me habían sobrado trocitos y lo he utilizado para forrar porque también tenía trocitos rosas. Y el portavelas este que compré el otro día en Pepco. En la otra mesita, que es la de mi marido, voy a poner también un jarroncito, que este lo hice yo, con unas florecitas así blanquitas. Estas son de Teddy, venían con una macetita que yo se la quité. Y también le voy a poner una velita aromática en su mesita. Para la zona de la cajonera voy a poner estos tulipanes. Son artificiales, aunque los compré en una floristería. Están súper bien hechos y parecen, si le pongo agua, parecen natural. Y también he forrado el libro que tenía aquí, que también ya estaba forrado de antes, pero lo tenía como en tonos así marrones. Y nada, lo he cambiado para que esté en sintonía pues con el resto. Y ya por último voy a poner este cuadro que lo tenía antes de hacer las ventanas de los baños, lo tenía en el baño de los niños, encima del váter.
y llevaba dando vueltas por ahí desde hace tiempo y creo que en esta zona de aquí va muy bien. Lo voy a poner con este sistema que es como de unos velcros que se enganchan y así no hay que taladrar ni poner ni hacer ningún agujero a la pared. También voy a poner esta mesita, este taburetito que lo tengo desde hace mucho tiempo, era de mi suegra, lo iba a tirar y yo lo restauré, lo pinté y así pues queda un poco más mono. Y también voy a poner esto es una bufanda que tengo yo, es para el cuello, pero bueno, como tenía los mismos tonos rositas, creo que queda muy bien y también vale para taparse. Y nada, familia, ahora os voy a dejar con unas imágenes general de toda la habitación. Bueno familia, pues nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de decoración. La verdad es que es poquita cosa porque es solamente lo que es la habitación. Quería darle ya un cambio de aires a la primavera, al buen tiempo. Me apetecía mucho y ya de paso también enseñaros pues la nueva incorporación de la habitación, que a mí me encanta. Creo que era su sitio, tenía que estar ahí. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadme un like. Recordad que las láminas, siempre que sacan los vídeos, me las podéis pedir por Instagram o por correo, si no usáis Instagram, por correo normal o el Gmail. Que mi dirección de correo la tenéis en la caja de información, ahí siempre os dejo mi correo por si cualquier duda que tengáis o lo que sea, me podéis escribir. Y nada, si sois nueva o nuevo por aquí, os invito a que os suscribáis a mi canal si os gusta mi contenido. El próximo vídeo ya iremos decorando ya la zona del comedor, porque bueno, empecé por aquí que era lo más facilito y ya luego sigo por allí, que ya tengo muchas cositas preparadas. Así que nada familia, me despido, espero que hayáis pasado un ratito agradable mientras yo decoraba la habitación. Y bueno, cualquier cosita en los comentarios me dejáis vuestra opinión, que siempre os leo y me encanta vuestra energía positiva, que tengo una comunidad súper bonita, que me apoyáis muchísimo. De verdad que muchísimas gracias, no puedo estar más agradecida con todos los comentarios que siempre me dejáis. Así que nada familia, ahora sí que me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.